da la indicación de lo que vas a tener que realizar el día de hoy, ¿ya? Recuerda que nuestro propósito va a ser: hoy te organizarás con tu familia para representar cómo solucionar los conflictos. ¿Y qué actividad vas a realizar? Aquí nos dice: para realizar esta actividad necesitas estar acompañado o acompañada de por lo menos de un familiar. Ahora, conversa con tu familia sobre lo que aprendiste en la actividad del segundo día de esta semana y muéstrale los casos de la ficha: yo gano, tú pierdes; yo pierdo, tú ganas; yo gano, tú ganas. ¿Ya? Recuerda eso, esa clase bonita que hicimos ese día. Además, cuéntales las posibles soluciones que has escrito. También recuerda el dibujo y el texto que escribiste en la actividad yo propongo de articultura, ¿no? De la semana también anterior. Entonces también ahí con eso también te puedes ayudar, que tú dibujaste con tu familia, o sea, con respecto a tu familia, yo propongo, ¿no? De repente, ¿te acuerdas que dijimos, a ver, de repente más abrazos y menos gritos, ¿no es cierto? Un ejemplo. Luego dice: lee con tu familia el texto que escribiste y propongan diferentes alternativas de solución de conflictos. ¿Te acuerdas que escribiste un cuadrito en yo propongo diversas situaciones de yo propongo? ¿No? Entonces eso convérsalo también igual con tu familia y cómo sería la alternativa de solución. Luego dice: indícales que hoy mediante el uso de títeres deberán organizar, ojo, solamente organizar, ¿ya? En familia, una representación de cómo solucionar un conflicto. O sea, el día de hoy vas a organizarte ya cómo va a ser tu teatro, pero con respecto a la solución de un conflicto. Luego dice: organicen cómo desean realizar la representación de un conflicto. O sea, cómo ustedes van a querer hacer su conflicto y cómo lo van a solucionar, ¿no? Recuerda de que tienes que utilizar yo gano, tú ganas, ¿ya? Y sus posibles soluciones, respondiendo a las siguientes preguntas en tu cuaderno o en las hojas que estés utilizando. Muy bien, entonces aquí tenemos y vamos a ir respondiendo a las preguntas. ¿Qué situación de conflicto representarán? Entonces aquí tú vas a buscar una situación de conflicto que haya ocurrido en tu familia, de lo que hayas puesto también en el cuadrito de yo propongo, tú propones, ¿no es cierto? Entonces aquí yo te voy a dar un ejemplo. ¿Qué situación de conflicto representarán? Yo pondré, por ejemplo, un día estuve peleando con mi hermanito por tener la pelota los dos a la misma vez, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? Esa es mi situación de conflicto. De pelear con mi hermanito por querer tener la pelota los dos al mismo tiempo. Ahora aquí, ¿quiénes representarán a los personajes? Entonces, si la situación de conflicto es de dos hermanitos que están peleando por una pelota, entonces aquí, ¿quiénes representarán a los personajes? Mi hermano y yo, ¿no es cierto? Y de repente una tercera persona, de repente que la mamá que va a intervenir, o de repente el papá interviene, no sé quiénes quieren ustedes que pueda intervenir, ¿no? Entonces, ¿quiénes representarán a los personajes? Aquí pondré mi hermano, yo y mi papá, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo demostrarán una actitud de cooperación? ¿Recuerdan qué cosa es cooperación ante un conflicto? Es ayudarse mutuamente. Entonces, ¿cómo demostrarán una actitud de cooperación? Dando muchas posibilidades de solución, ¿no es cierto? O sea, dando alternativas de solución varias, no solamente una, sino varias, y de esas varias opciones que dan, ustedes van a tener que elegir una, ¿ya? Entonces aquí es esa demostración. ¿Cómo se puede usar la escucha activa para expresar y entender las percepciones y emociones de las personas en un conflicto? Entonces aquí fácil. Por ejemplo, si vas a representar con títere, entonces tu títere tiene que mostrar que tiene que estar atento a la persona que está hablando, mirándole a los ojos, asentando la cabeza, ¿no? De repente haciendo alguna pregunta que no haya atendido. O sea, de esa manera vas a usar la escucha activa, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo será el diálogo entre las personas que están en conflicto para proponer las soluciones? O sea, ¿cómo va a ser ya el diálogo cuando ya están ya proponiendo la solución? O sea, ¿cómo va a ser ese diálogo? Va a ser tranquilo, ¿no es cierto? Relajados, conversando pausadamente, ¿no es cierto? O sea, nada de gritos, ya, o sea, escuchándose uno al otro,
¿no es cierto? Muy bien. Y la otra pregunta dice, ¿podrán resolver el conflicto solas o solos o necesitarán la ayuda de alguien? Entonces aquí es donde va a intervenir la mamá. Entonces ahí pondré, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Mi mamá va a intervenir para escuchar nuestras percepciones y así nos ayuda a solucionar el conflicto, ¿no? Puede ser eso. Bien, entonces acá tenemos nosotros, dice, ahora completa con tu familia la ficha, nos organizamos en familia para nuestra representación, disponible en la sección recursos de esta plataforma, o sea, de Aprendo en Casa. Una vez que hayan terminado el trabajo de la ficha, preparen todo para la representación con títeres del día siguiente, ¿ya? Entonces, tu presentación, recuerda, va a ser para el día siguiente, o sea, mañana. Hoy solamente es organización. Entonces, acá está la ficha. Nos organizamos en familia para nuestra representación. Dice, en esta actividad tendrás la oportunidad de organizarte, ¿ve?, con tu familia para representar con títeres la resolución creativa de los conflictos. Así nos organizamos en familia para nuestra representación. Conversa con tu familia y completa los siguientes cuadros para organizar la representación del conflicto que han elegido. Personajes, escribe la lista de personajes y el nombre de tu familiar responsable de representar a cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, vas a poner, ¿te acuerdas que el conflicto, no, que habíamos dicho de dos hermanos peleando por una pelota? Entonces acá, un niño peleando por la pelota, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vas a poner Raúl, por ejemplo, ¿ya? Acá, hermano queriendo también la pelota, entonces aquí vas a poner, por ejemplo, Saúl, ya, Raúl y Saúl. Y acá también puedes poner, a ver, mamá que ayuda a solucionar el conflicto, entonces acá pones el nombre de tu mamá, por ejemplo, Elba, ¿no? Así, ¿ya? Y si tienes otro personaje, también lo colocas de acuerdo a lo que hayas elegido en tu conflicto, ¿ya? Luego pasamos acá, la número 2. Escribe los nombres en la primera columna, o sea, los nombres de tu familiar. Luego marca con una X las tareas que cada integrante de tu familia debe asumir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí te dice acondicionamiento del escenario, o sea, quién se va a encargar de hacer tu fondo escenario, quién lo va a adornar, ¿no es cierto? Entonces aquí vas a poner quién se va a encargar de los materiales, de buscar materiales para hacer ya sea tus títeres o materiales para acondicionar el escenario, y quién se va a encargar de las fotografías o grabación, o sea, quién va a grabar tu video, quién va de repente también sacar algunas fotografías y ayudarle y entregarle para que acondicione tu escenario, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá, nombre, de repente, a ver, va a ser la hermana mayor, a ver, mi hermana mayor aquí pero tienes que colocar el nombre, ¿no? Es la que se va a encargar del acondicionamiento del escenario, o sea, se van a repartir sus tareas, ¿ya? Acá, de repente, tú, ¿no es cierto? De repente te vas tú y mamá, de repente se van a encargar de buscar los materiales, entonces aquí marco con X, ¿no es cierto? Aquí. ¿Quién más? A ver, otra vez, mi papá de repente se va a encargar de la grabación, de buscar fotografías o de la música, ¿no? Y así. Entonces, de esa manera, toda la familia, mira, toda tu familia va a integrar en el acondicionamiento de lo que es tu representación de títeres, para tu situación de conflicto que vas a representar, ¿no es cierto? Muy interesante, ¿ves? Muy bien. Entonces, luego de ahí dice, conversa con tus familiares sobre las responsabilidades de cada tarea, o sea, cómo lo van a ir asumiendo, ¿no? De repente también necesitan ayuda, entonces ahí todos tienen que ayudarse. Luego dice, indica a tu familia que en la actividad del día siguiente prepararán y llevarán a cabo su representación con títeres. Y ya, entonces, una vez como ya tienen listo todo ya tienen listo, tienes listo su escenario, tienen listo sus títeres, tienen listo de repente el que va a grabar, entonces ya lo dejas ahí y mañana vamos a continuar con lo que tienes que hacer para tu representación de títeres. Anda pensando cómo va a ser de repente, cómo va a ser el inicio, cómo va a ser ese conflicto y cómo va a ser ese final. Anda pensando eso porque eso vamos a utilizar el día de mañana, ¿ya? Entonces por eso es muy importante que el día de hoy todos asuman esas responsabilidades y el día de hoy tengamos listo ya nuestros materiales, todo para
nuestra representación del día de mañana. Entonces, también el día de hoy, como evidencia, me vas a mostrar pues lo que has hecho, lo que has organizado con tu familia, ¿no es cierto? Y también muéstrame fotos ya de cómo va tu escenario, porque ya debe quedar listo para mañana. Cómo va a quedar tu escenario, cómo van a ser tus títeres. Eso ya tienes que irlo haciendo hoy, ¿ya? Entonces, me vas a mostrar como evidencia. Bien, mis queridos niños, entonces no olviden que en las situaciones de conflicto que van a representar, tiene que verse la escucha activa, tiene que verse cómo van ustedes a hacer la representación en la cual debe ser de que yo gano y tú ganas.